lupus. El hijo de madre con lupus, en el síndrome de lupus neonatal, que es el que nos interesaría, es una entidad clínica causada por el paso transplacentario de los anticuerpos SA y RO maternos, ¿sí? Hay más riesgo, como prácticamente todas este tipo de enfermedades. Es mayor en las mujeres blancas, de 1 a 700. También la incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos está de 1 a 2000. Y la presencia de lupus es más frecuente en mujeres, de 7 a 1. Hay cierta predisposición genética. Entonces, bueno, de qué esto vamos a ver, por un lado, la morbimortalidad perinatal que ocurre, el hecho de que pueden nacer niños pretérmino con más frecuencia, que puede haber muerte intrauterina fetal y que los bebés hijos de madre con lupus pueden nacer pequeños para la edad gestacional. En el lupus eritematoso neonatal hay una incidencia de 1 por cada 20,000 nacidos vivos. En el Instituto Nacional de Perinatología, en un trabajo que se hizo de 6 años, hubo 0.22% de los niños eran hijos de madre con lupus. La bibliografía general habla de que casi el 50% de los lactantes con lupus tienen bloqueo cardíaco, casi el 50% tienen afección cutánea y un 10% ambas. Sin embargo, nosotros en el instituto no es lo que hemos visto. Aparte de que, bueno, muchas veces las madres llegan con lupus no activo. ¿Qué es lo que se ha descrito más del lupus neonatal? Por un lado, las lesiones cutáneas, el bloqueo cardíaco y poco frecuente otro tipo de afecciones sistémicas como la enfermedad hepatobiliar, las manifestaciones hematológicas como trombocitopenia, anemia hemolítica, leucopenia y más manifestaciones neurológicas. Los anticuerpos que se han relacionado con el lupus son varios. Sin embargo, los más importantes son los anticuerpos conjugados de RNA proteína, que son los anticuerpos anti-RO-SASA y los anti-LASSB. Son los más frecuentes y los que generalmente con esos vamos a buscarlos en nuestros niños. Se presume que el daño tisular del paso antiplacentario mediado por los anticuerpos IgG es el que produce el daño. Entonces, los anti-ROI y anti-LASSB se unen a los cardiocitos fetales. Ellos inhiben la fisiología normal removiendo las células apoptoicas y esto causa una reacción inflamatoria y una fibrosis del sistema de conducción. De ahí es que viene los problemas de conducción de estos bebés. Entonces, estos anticuerpos tienen una reactividad cruzada que disminuye los canales de calcio o que son inhibidas por autoanticuerpos. Y los anticuerpos anti-SSA-RO directamente actúan en la actividad arritmogénica. Entonces, de los problemas más serios de los hijos de madre con lupus es que puedan nacer con un bloqueo cardíaco, puedan tener miocarditis, hemorragia, fibrosis, calcificaciones y necrosis del sistema de conducción, resultando en el grado de desarrollo de variable de disfunción miocárdica. En un trabajo realizado en perinatología, del 2004 al 2014, con madres con anticuerpos SA-RO, hubo 50 recién nacidos que presentaron los anticuerpos. A los 3, 6 y 9 meses también continuaron presentando positivos. Perdón, este trabajo no es de perinato, es una publicación. En 2 casos, o sea, un 4% de los pacientes tuvieron bloqueo cardíaco y en 10% el electrocardiograma tenía algunas alteraciones que fueron transitorias. Entre las alteraciones hematológicas que se encontraron en varios pacientes, muchos no tuvieron manifestaciones clínicas y a los 9 meses eran normales. Algunos tuvieron alteraciones en la aminotransferasa entre los 3 y 6
3 y 6 meses en un 56 y 40%. En el ultrasonido cerebral se encontraron alteraciones no específicas en 9 pacientes. En perinato, esto sí es información de perinato, en 72 expedientes del binomio madre-hijo, con un estudio retrospectivo, descriptivo y longitudinal y analítico, se quería estudiar el comportamiento de la morbimortalidad perinatal durante 6 años, fue del 92 al 97, las complicaciones maternas y neonatales. Lo que se encontró, bueno, la edad promedio fue de 28 años, más o menos 14 años. El 84.72% estaba en una edad reproductiva óptima. 18.15 tenía menos de 1 año de tener lupus y 16.66 más de 10 años. En los antecedentes de estas madres de morbilidad materna, el 34.72 por lo menos tenía una pérdida. De estas pacientes, la mayoría había tenido un control prenatal adecuado, el 16.6 requirieron hospitalización por alguna causa obstétrica, el 5% por lupus, y en estas pacientes se reactivó el lupus en 2.77% y en 2.77 también se exacerbó. Entonces vemos que sí hay mucha repercusión en cuanto a los embarazos de estas pacientes. Las pacientes recibieron de tratamiento la mayoría prednisona, algunas prednisona y ácido acetilsalicílico, y un 29.16 estuvo sin medicamentos. El 100% de las pacientes sobrevivió al evento. En cuanto a la morbilidad neonatal, la edad gestacional promedio fue de 33.3, más o menos 12.5 semanas. Como vemos, hubo bebés muy prematuros, pero también hubo niños hasta de 42.2. El peso promedio fue de 2,353, la mayoría fue eutróficos y un 41.66 fue hipotrófico y hubo un 41.66 de prematuros, que era lo que había dicho inicialmente, que los hijos de madre lúpica es uno de los riesgos que sean prematuros. Y muchas veces es también por el retardo del crecimiento intrauterino que tienen, que en muchas ocasiones pues eso decide que se tenga que interrumpir el embarazo. El promedio de días de estancia fue de 20 días y se sobrevivieron el 94.45%. De estos niños, bueno, en este trabajo se vio que, a diferencia de otros donde no había brotes de reactivación o exacerbación, aquí sí hubo brotes de exacerbación y reactivación. El 5.5 tuvo preeclampsia, tuvieron nefropatía lúpica el 9.7% y una nefropatía transitoria e insuficiencia renal el 7.1%. Pérdidas fetales se han expuesto en otros trabajos hasta del 8 al 41%. En este trabajo hubo retraso del crecimiento uterino del 26.3%, que es similar a lo que dice la bibliografía, que va del 12 al 32%, y solo hubo un 2.77 con bloqueo cardíaco, que es lo que les comentaba antes, que hay bibliografía que dice que hasta un 50% puede presentarlo. Sin embargo, en este trabajo solamente hubo el 2.77 presentó bloqueo cardíaco. De los problemas que tuvieron maternos, prácticamente lo más importante fueron las infecciones y hematológicos, y los neonatos, las hematológicas, problemas hematológicos que puede ser anemia, básicamente, trombocitopenia, respiratorios, pero esos más bien secundarios a la prematurez, metabólicos, que podría ser como hipoglicemia, y cardíacos. En este trabajo hubo 2 pacientes que tuvieron bloqueo cardíaco y un paciente nada más tuvo lesiones cutáneas. Se ha visto, bueno, en cuanto a los criterios de clasificación de lupus, que se tiene que considerar el exantema malar, el discoide, la fotosensibilidad, las úlceras bucales, la artritis, la serositis, la nefropatía, los trastornos neurológicos, hematológicos, inmunológicos y los anticuerpos antinucleares. En cuanto
A las madres ver la evolución, ya que muchas pueden durante el embarazo tener el brote de lupus, desarrollar nefropatía y preeclampsia. Y en los fetos, lo que habíamos dicho, la pérdida gestacional, el retraso del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino y el lupus eritematoso neonatal. Básicamente se ha observado de acuerdo al antígeno de histocompatibilidad de la madre, al que tenga, va a existir el riesgo de que los niños tengan o lupus neonatal cutáneo o lupus neonatal cardíaco. ¿Sí? El bloqueo cardíaco congénito se puede diagnosticar tempranamente. Desde las 16 o 24 semanas de edad gestacional se pueden encontrar bradicardia, puede llevarnos a una mortalidad del 15 a 30%. El uso de marcapasos en los niños llega a ser de 36 a 86% y básicamente pues, se usan marcapasos externos. En estos dos niños que comenté que tuvieron bloqueo, no se les colocó marcapaso. En cuanto a el tratamiento, se ha considerado en ocasiones la dexametasona para el bloqueo incompleto o el hidrox. Y una vez que una madre con lupus ha tenido problemas con sus recién nacidos, ya sea cutáneos, cardíacos o ambos, hay una recurrencia del 15% en que el próximo embarazo tiene más riesgo entonces de poder presentar problemas. El bloqueo, pues ya les comenté más o menos cuál era la explicación por la fibrosis y calcificación del nodo atrioventricular y sinoauricular, y raramente produce fibroelastosis endomiocárdica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el hijo de una madre lúpica en el hospital? Esos bebés siempre tienen que tener biometría hemática, electrolitos séricos y también vigilarles desde el nacimiento su glucemia. Lo ideal sería solicitar anticuerpos, SAIRO. Sin embargo, pues de rutina no lo hacemos en el hospital, pero lo ideal sería que si se los hiciéramos, ¿no? Siempre descartar trastornos de la conducción, hacerle por lo menos un electrocardiograma. Si existen datos de supresión suprarrenal o de lupus neonatal, se debe de administrar hidrocortisona de 5 a 10 miligramos por kilo por día. Entonces, el tratamiento son los esteroides, si se requiere, sobre todo cuando los pacientes presentan trombocitopenia severa. En ocasiones se tiene que dar inmunoglobulina intravenosa, también beta simpático miméticos, y generalmente el pronóstico si presentan en especial el bloqueo cardíaco, la morbilidad y mortalidad es del 15 al 30%, y de los niños que presentan bloqueo cardíaco se refiere que un 63% van a requerir marcapasos. Ustedes pueden buscar así en cuanto no hay tanta información ni tan nueva de los hijos de madre con lupus, y en el hospital pues la verdad es que rara vez hemos visto niños con alguna problemática. No sé si tenga que ver con algún antígeno de histocompatibilidad propio de nosotros o algo, porque realmente no vemos tanta problemática en los hijos de madre lúpica. Pero sí estar atentos que siempre tenemos que buscar los problemas hematológicos, vigilar la glucemia y sobre todo hacerles un electrocardiograma. ¿Me gustan abrir sus micrófonos por si tienen preguntas? Creo que quedó muy clara la clase, doctora. Muchas gracias. Muy clara. ¿Quedó muy clara o muy confusa? No, va para mí muy claro la información. Quedé de enviarles información, lo que pasa es que están en otra computadora y tiene algún problema que no he podido abrir, pero en cuanto lo tenga también le mando de la información sobre los hijos de madre con lupus. Ahora, esta es una clase chiquita y también la dijo de madre con ¿cómo se llama esto? Con hijos de madre con trombocitopenia. Entonces, les sugiero, ahorita hay una plática del COVID en niños de la Academia Mexicana de Pediatría.
Entonces, probablemente sería bueno que entraran a ella. ¿Dudas, doctores? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Ay, aquí está el chatear, a ver. Preguntan sobre, Ah, sí, estoy viendo hasta el chat, es que no entiendo mucho esto. ajá, dice que si se hacían o no los anticuerpos a los bebés, Digo, pero lo ideal, Karen, es que sí se hicieran los anticuerpos a los bebés. Digo, no los hacemos en perinato de rutina, pero lo ideal sería que sí se los hiciéramos. Creo que no tienen muchas dudas.